¿no? Vamos a trabajar luego geometría molecular, vamos a ver luego fuerzas intermoleculares, así que esta es la primera parte nada más. ¿Qué entendemos por enlace químico? Debemos tener en cuenta de que ya lo que viene a ser la palabra enlace me da una idea de unión, ¿cierto? ¿No? La unión que se va a dar entre unidades básicas, unidades estructurales. Pero debemos considerar también por qué es importante esto. Según cómo estén unidas las sustancias, muy bien, sus unidades básicas, entonces sus propiedades van a ser diferentes. ¿Por qué algunas sustancias se pueden disolver en agua y otras no? Porque algunas sustancias sólidas son fáciles de derretir, como el azúcar, y otras no, como por ejemplo la sal. Entonces, justamente todas esas propiedades van a depender de qué tan unidas estén sus unidades básicas. ¿Se dan cuenta? Muy bien, entonces es por eso que es bien importante este tema. Ahora, el enlace químico, ¿cómo lo vamos a definir? ¿Ya? Son obviamente fuerzas de unión, ¿no? Ya su nombre lo indica. ¿Qué cosa es lo que unen? ¿Ah? Entonces acá vamos a poner que son fuerzas. Perfecto. Muy bien, ahora, ¿de qué naturaleza son y qué cosas es lo que unen? ¿Serán fuerzas gravitatorias? ¿Serán fuerzas nucleares? Definitivamente no, ¿no? Porque las fuerzas gravitatorias no dependen más que todo de las masas, y en el caso de las unidades básicas las masas son despreciables. Las fuerzas nucleares obviamente se dan solamente en el núcleo, y ya lo hemos hablado también en un momento, ¿no? Estas fuerzas son del tipo electromagnética. ¿Y qué es lo que hacen estas fuerzas? Unen. ¿Y qué es lo que unen? Unen átomos o también unen iones. ¿Está bien? Ahora, la idea es, ¿por qué se unen los átomos o por qué se unen los iones? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el mismo fin que siempre todas las sustancias tratan de hacer algún tipo de proceso espontáneo, ¿no? Con el fin de formar un sistema de mayor estabilidad. ¿Bien? Bien, entonces acá vamos a formar un sistema más estable. Bien, ahora, ¿cómo hace para ser más estable? ¿Tendrá más o tendrá menos energía al final? Para poder ser más estable, recuerden que debe tener menos energía, porque justamente la energía mide la tendencia para realizar cambios. Y mientras más energía, más tendencia a realizar cambios. Entonces, y mientras más cambios quiera realizar, significa que es menos estable. Por lo tanto, entonces, si la estructura quiere ser más estable, debe tener menos energía. Pero también sabemos nosotros que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces la sustancia, cuando los átomos o los iones, cuando se van a unir, ¿ya? Para poder tener menos energía, ¿qué van a tener que hacer? Emitir, botar, liberar, como quieras llamarle, ¿no? Energía. Siempre en el proceso de formación de enlace, ¿ya? Se va a liberar energía. Es decir, es un proceso que nosotros conocemos a partir de ahora con el nombre de proceso exotérmico. ¿Ya, muchachos? Bien, sistema más estable. Para ello, necesariamente libera energía. ¿Está bien? Y cuando libera energía, hemos dicho que esto es un proceso exotérmico. Bien, entonces ahora vamos a hablar acerca de justamente este proceso. Vamos a ver cómo es que la energía influye en la formación de enlaces y también en la estabilidad de los mismos. Bien, como les estaba indicando hace un momento, ¿no? La energía de enlace tiene un factor importante en la influencia en la formación de los enlaces. Veamos, por ejemplo, acá, si este gráfico me representa la energía, ¿ya? Versus el avance del proceso, ¿no? Y obviamente este proceso es la formación del enlace químico. Digamos que inicialmente tenemos acá átomo de hidrógeno y átomo de cloro.
¿no? Por separado, ¿no? Cada uno tiene una cantidad de energía, que en realidad no es importante especificar el valor, sino que básicamente lo que necesitamos saber aquí es de que tienen cierto estado energético. ¿Ya? Ahora, obviamente, como están solitos, muy bien, tienen una alta energía y obviamente eso implica una baja estabilidad. Bien. Entonces, estos átomos, en cierto momento, bajo las condiciones adecuadas, se van a unir. Entonces, para eso es de que el hidrógeno y el cloro, en cierto momento, se unen. Hidrógeno, cloro. Y como indicamos hace un momento, al momento en el cual se va a dar la formación de este enlace, necesariamente ellos van a ir liberando energía. Muy bien. Estos átomos van a ir liberando energía. Y a esa energía justamente liberada se le conoce con el nombre de energía de enlace. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Cuando liberan esa energía, entonces ahora el sistema formado va a tener una baja energía en comparación con la energía que tenía inicialmente. Y como su energía es baja, entonces van a tener más o menos estabilidad. Claro, van a tener una alta estabilidad. ¿Está bien? Entonces, en general, ¿qué es lo que podemos decir? Mientras mayor sea la energía de enlace, entonces la energía que va a tener el sistema formado, ¿no?, de la unión de estos átomos va a tener menos energía. Y como tiene menos energía, tendremos pues una mayor estabilidad. Entonces, en general, ¿qué podemos decir? A mayor energía de enlace, ¿ya? A mayor energía de enlace, tenemos también una mayor estabilidad de la estructura formada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Es importante tener en cuenta eso, ¿ya? De que a mayor energía de enlace, entonces vamos a tener una mayor estabilidad. Claro que a veces parece contradictorio, porque hemos dicho de que a mayor energía, menor estabilidad. Y acá decimos que a mayor energía, mayor estabilidad. ¿Pero por qué? Porque la energía de enlace no es la energía de la sustancia, es la energía que bota, que elimina, que libera cuando se forma el enlace. Entonces, mientras más libere, se queda con menos. Y si se queda con menos, es más estable. Bien. Ahora, cuando los átomos se van a enlazar, nosotros sabemos de que los átomos tienen varias capas, ¿cierto? Digamos, un átomo tiene 3 o 4 capas, digamos. ¿Está bien? Entonces, cuando se enlaza con otro átomo, ¿utilizará las 4 capas? ¿Los 4 niveles energéticos? No, ¿no? Utilizará básicamente ¿cuál? El último, ¿no? Porque el primero está muy cerca al núcleo, pues obviamente va a utilizar el que está más hacia afuera. Y por ahí es que se va a permitir la unión de átomos. ¿Está bien? Entonces, es por eso de que cuando nosotros hacemos lo que es el análisis de cómo es que los átomos se unen, vamos a utilizar a los electrones que se encuentran en el último nivel. Y a esos electrones los llamaremos a partir de ahora electrones de valencia. Vamos a hablar acerca de ellos en la siguiente parte. Bien, como les estaba indicando hace un momento, cuando los átomos se van a enlazar, van a utilizar los electrones que se encuentran en la parte externa, más hacia afuera del átomo. A esos electrones les llamaremos a partir de ahora electrones de valencia. Entonces acá vamos a definir, ¿no? Son los electrones del último nivel de energía. ¿Y por qué son importantes para nosotros? Porque recuerden que con ellos es que vamos a dar la formación de los enlaces químicos. Bien, por ejemplo, acá si yo pongo aluminio
número atómico 13, y te pido cuántos electrones de valencia tiene, hacemos la distribución electrónica del aluminio. Podemos utilizar kernel si deseas para que sea más fácil, aunque como es un número atómico bajo, vamos a trabajarlo con la forma completa. ¿Ya? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, ¿cuánto sería? A ver, veamos cuántos tenemos hasta el momento. 2, 4, 10, 12. Me falta solamente uno, ¿sí o no? Perfecto. Muy bien. Entonces ahora la pregunta aquí es, ¿cuál sería su nivel de valencia? ¿Te das cuenta? Tenemos acá nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El tercero es el más externo. Entonces a ese es el que vamos a llamar nivel de valencia. ¿Está bien? Y te das cuenta, en el tercer nivel, en todo lo que es el tercer nivel, hay en total ¿cuánto? 3 electrones. Entonces aquí el aluminio tiene 3 electrones de valencia. ¿Está bien? Si por ejemplo hablamos del selenio, número atómico 34, ¿cuál sería la distribución electrónica del selenio? Aquí, como es un número atómico un poco más grande, utilicemos kernel. ¿Cómo sería la distribución electrónica del selenio? Acá sería argón, como ustedes ya saben, ¿no? ¿Qué sigue? 4s2, 3 de 10, 4p. A ver, ¿cuántos tenemos hasta el momento? En el argón ya tenemos 18, y 2, 20, y 10, 30. Me faltarían solamente 4. Ahora bien, aquí, ¿cuál es el último nivel? Como ustedes se dan cuenta, después del argón tenemos nivel 4, nivel 3, nivel 4. ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál es el más externo? Obviamente es el 4, ¿cierto? Y en total aquí, ¿cuántos electrones de valencia hay? 6, ¿cierto? Entonces acá podemos decir que el selenio tiene 6 electrones de valencia. ¿Está bien? Listo. Ahora, en general, ¿qué es lo que podemos nosotros indicar? Que cuando los átomos van a enlazarse, van a utilizar estos electrones, ¿no? Hemos indicado que estos son los más importantes para la formación del enlace. Hasta ahí todo bacán. Pero tú dirás, profesor, para saber la cantidad de electrones de valencia, ¿siempre voy a tener que hacer la distribución? En realidad no. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, ¿no? El aluminio en tu tabla periódica busca, a ver, te doy un tiempito, busca la tabla periódica, busca el aluminio, dime, ¿cuántos electrones de valencia tiene el aluminio? 3. Y dime, ¿en qué grupo de la tabla periódica está el aluminio? Según la forma clásica. A ver, ¿buscaste en qué grupo está? En el grupo 3A. Y mira, tiene 3 electrones de valencia. Ahora busca el selenio. Y si te das cuenta, el selenio, ¿no? Tiene 6 electrones de valencia y está en el grupo 6A. ¿Qué podemos decir entonces? Que en el caso de los elementos representativos, el grupo, ¿no? Y la cantidad de electrones de valencia coinciden. ¿Está bien? Entonces, en general, para elementos representativos, ¿qué es lo que se cumple? Que el número de electrones de valencia aquí es igual al número del grupo cuando hablemos en forma clásica, ¿no? El grupo clásico, porque no vamos a trabajar con la forma Yupa, que es hasta 18 columnas. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, esto de acá nosotros lo vamos a representar mediante la famosa notación de Lewis. Bien, en la notación de Lewis, ¿qué cosa es lo que hacemos? Vamos a representar a los electrones de valencia mediante puntos o aspas. Bien, por ejemplo, en el caso del aluminio, ¿no? Aluminio. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Hemos dicho 3, ¿cierto? Entonces puedo poner así, 1, 2, 3.
¿Estamos de acuerdo? En realidad el orden no interesa mucho porque la idea es que cuando formemos los enlaces tengamos una idea adecuada de cómo van a irse transfiriendo o compartiendo estos electrones. ¿Ya? Entonces podría ser de esta manera. Hay otras formas también dependiendo si se encuentra en un estado basal o excitado. Y tenemos también el selenio. Veamos que hicimos hace un momento. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? 6. Esto también lo puedo representar así, ¿no? Con 6 puntitos. Muy bien. Lo puedo hacer también con aspas, no hay problema. Entonces vamos a utilizar esta forma de notación o representación cuando tengamos que hacer, ¿no?, la siguiente parte de la formación de los enlaces químicos. ¿Está bien? Bueno, ahora pasaremos a ver justamente lo que viene a ser los tipos de enlace químico y las características que van a tener los compuestos o sustancias que tengan este tipo de enlace. Bien, existen 3 tipos de enlace que son los que vamos a estudiar. El enlace iónico, el enlace metálico y el enlace covalente. Bien, vamos a comenzar con el enlace iónico. Muy bien. El enlace iónico, también llamado enlace electrovalente, es el que va a unir átomos, pero átomos cargados. Justamente su nombre dice enlace iónico, que es lo que une iones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá, en cuanto a las características del enlace, de la formación del enlace, une iones, aniones y cationes. Que ya sabemos, ¿qué son los aniones? ¿Qué carga tienen los aniones? Negativa, ¿sí o no? Y los cationes tienen carga positiva. Muy bien. Los cuales se forman por transferencia de electrones de valencia. Bien, entonces por ejemplo, ¿no? Acá voy a poner un ejemplo. Sodio y cloro. ¿Ya? ¿El sodio de qué grupo de la tabla periódica es? A ver, busquen en su tabla periódica. El sodio está en el grupo 1. El cloro está en el grupo 7. ¿No? Entonces tiene 7 electrones de valencia. Además acá su número atómico es 11, el número atómico es 17. La idea es que estos átomos van a querer ser estables, recuerden. ¿Y qué elementos son los más estables? Tenemos pues a los llamados gases nobles, ¿no? Entonces, el sodio, para poder parecerse a un gas noble, ¿a qué gas noble se parece? A ver, podría parecerse en todo caso. Si su número atómico es 11, el más cercano a él sería el neón, cuyo número atómico es 10, ¿cierto? Por lo tanto, para que él pueda parecerse externamente, electrónicamente, al neón, debería perder un electrón. Ahora, por otro lado, el cloro. El cloro, si tú te das cuenta, el número atómico 17. ¿Cuál es el gas noble más cercano a él? El argón, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y el argón cuántos electrones de valencia tiene? Perdón, ¿cuántos electrones en total tiene? 18. Entonces, para que él pueda parecerse al argón, ¿qué tiene que hacer? Ganar un electrón. Entonces, mira, él quiere perder un electrón y él quiere ganar un electrón. ¿Te das cuenta? Y además el sodio es un metal. Y los metales justamente tienen tendencia a perder electrones, mientras que el cloro es un no metal y por lo tanto tiene tendencia a ganar electrones. Entonces acá lo que se va a dar es que el sodio va a perder este electrón y se lo va a transferir al cloro. Y cuando se lo transfiere, entonces lo que vamos a tener ahora es lo siguiente, ¿no? El sodio ahora tiene una carga positiva, uno más, porque ha perdido un electrón. Mientras que el cloro ahora tendría 8 electrones de valencia, ¿no? Los 7 que tenía más 1 que ha ganado, y su carga sería, entonces, en total sería de 1 menos. Y como estos dos son iones de cargas opuestas, porque uno es positivo y el otro es negativo, entonces, ¿qué sucede acá?
se atraen, ¿no? Hay una atracción entre ellos. Y esta atracción es lo que nosotros conocemos con el nombre de enlace iónico. Bien, entonces como te das cuenta, ¿qué es lo que está uniendo el enlace iónico en sí? Está uniendo anión y catión, ¿no? Aniones y cationes. Y los cuales, ¿cómo se han formado? ¿Cómo se ha formado este sodio? ¿Cómo se ha formado este ion cloruro? Mediante la transferencia de electrones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, usualmente los átomos que van a estar involucrados, ¿de qué tipo son? Debemos tener un átomo que quiera perder electrones. ¿Qué tipo de átomos son los que quieren perder electrones, que quieren oxidarse? Los metales, ¿sí o no? Mientras que tenemos que tener también un átomo que quiera ganar electrones. ¿Qué tipo de átomos son los que quieren ganar electrones, que quieren reducirse? Los no metales. Entonces, usualmente se va a dar entre ¿quiénes? Entre un metal y un no metal. Usualmente se da entre metal y no metal. ¿Está bien? Pero ¿qué cosa es lo que también debemos nosotros considerar en esta parte? No todos los casos va a ser así, ¿ya? Excepto cuando el berilio o el aluminio, que son metales, se unen a flúor, cloro, bromo, yodo, o sea, los halógenos, o también al hidrógeno. ¿Ya? En este caso no se va a dar. ¿Ya? Aquí vamos a ver otro tipo de enlace que vamos a ver después. ¿Está bien? Entonces, esa es una cuestión importante, ¿ya? Otra cosa también que debemos tener en cuenta es que se cumple algo muy importante. Bien, por ejemplo acá, ¿cuántos electrones perdió el sodio? 1, ¿sí o no? ¿Y cuántos electrones ganó el cloro? El cloro también ganó 1. Se cumplió que la cantidad de electrones ganados y perdidos, ¿cómo es? Igual, ¿sí o no? ¿No? La cantidad es igual. Vamos a ver otro ejemplito. Calcio con flúor, ¿no? O calcio con oxígeno primero. Calcio, número atómico 20, y si te das cuenta la tabla periódica es del grupo 2, por lo tanto tiene 2 electrones de valencia. El oxígeno, número atómico 8, es del grupo 6A de la tabla periódica, por lo tanto va a tener 6 electrones de valencia. Entonces también acá vemos, calcio es metal, el oxígeno es no metal, lo más probable es que formen un enlace del tipo iónico, ¿cierto? Entonces, para formar este enlace iónico, el calcio quiere perder electrones. ¿Cuántos quiere perder? Como el calcio, ¿no? Su número atómico es 20. ¿Cuál es el gas noble más cercano a él? Sería el argón. ¿Con cuánto? Con 18 electrones, ¿sí o no? Y acá tiene 20. Entonces, ¿qué cosa va a querer hacer el calcio? Va a querer perder 2 electrones. Es por eso de que acá lo que va a pasar es que este electrón va a salir y este electrón también va a salir. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿esto en qué se transformaría? En calcio 2. Mientras que, por ejemplo, el oxígeno, como ustedes pueden darse cuenta, ¿bien? Va a querer ganar. ¿Cuántos va a querer ganar? Como tiene 8, ¿bien? ¿Cuál es el gas noble más cercano a él? Sería el neón, ¿sí o no? Y como el xenón debe tener 10 electrones, entonces para parecerse, no se va a transformar en neón, pero para parecerse al neón, muy bien, acá va a ganar ¿cuántos? 2 electrones. Uno que viene de aquí y el otro que viene de acá justamente. Entonces al final, el oxígeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 8, ¿cierto? Y su carga sería en total de ¿cuánto? 2 negativos, ¿cierto? Y ahí también justamente se da la formación del enlace iónico. Bien. ¿Cómo sería la unión del cloro con el magnesio?
A ver, el cloro. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el cloro? Tiene 7. El magnesio tiene 2, ¿no? Ahora, si ustedes ya se han dado cuenta de algo de los dos ejemplos anteriores, ¿qué cosa es? De que los metales, que son los que pierden electrones, pierden todos sus electrones de valencia. Mientras que lo que vienen a ser los no metales, como el cloro o el oxígeno, ¿qué es lo que hacen? Ganan, ¿sí o no? Pero ¿cuántos van a ganar? Hasta que al final, ¿cuántos electrones de valencia van a tener? Cuando te das cuenta, hasta tener 8. A eso justamente es que le llamamos la regla del octeto. Entonces veamos, los metales pierden. ¿Cuántos van a perder? Todos los electrones de valencia que tengan. Mientras que los no metales, ¿qué cosa es lo que van a hacer? Van a ganar. ¿Cuántos van a ganar? Hasta completar el octeto. ¿Está bien? Entonces veamos. ¿Quién es el metal aquí? ¿Magnesio o cloro? El magnesio, ¿sí o no? Y el magnesio, ¿cuántos electrones va a querer perder? Como tiene 2 electrones, entonces va a querer perder los 2 electrones de valencia. Mientras que el cloro tiene 7 electrones de valencia. Entonces, ¿cuántos va a querer ganar? Como él es el no metal, quiere ganar. ¿Cuántos? Como ya tiene 7, le faltaría solamente 1. Entonces, mientras que él quiere ganar solamente un electrón, el magnesio quiere transferir 2 electrones. Entonces, como te das cuenta, no hay coincidencia, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que se busca? Se busca otro átomo de cloro, que también va a tener 7 electrones de valencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Este magnesio, como indicamos, va a querer perder necesariamente los 2 electrones. Muy bien. Entonces, acá este electrón viene a esta parte y con eso el cloro, con los 8 electrones, ya es estable. Pero el magnesio todavía no, porque el magnesio quiere perder 2 electrones. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? También le da otro electrón aquí. Y de esa manera, entonces, ya el magnesio se estabiliza y este cloro de acá también se estabiliza. Entonces, al final, ¿cómo queda esto? Queda un magnesio con carga 2 positivo, porque está perdiendo 2 electrones. Y me quedan 2 cloruros. Cada cloruro tiene 8 electrones de valencia y tiene una carga de 1 menos. Esa es la famosa notación de Lewis para este tipo de compuestos. Veamos un ejemplo más. ¿Ya? Veamos un ejemplo más. Ahora, del sodio con el oxígeno, por ejemplo. El sodio, díganme, ¿de qué grupo es, dijimos? Del grupo 1, ¿sí o no? Perfecto, del grupo 1. ¿Y el oxígeno? ¿De qué grupo es? Del grupo 6. Excelente. Ahora bien, díganme ustedes, el sodio, como es el metal, ¿qué cosa quiere hacer? ¿Ganar o perder? Quiere perder, ¿cierto? ¿Cuántos quiere perder? Dijimos que se pierde, los metales pierden todos sus electrones de valencia. Por lo tanto, esto de acá pasa a ser transferido aquí. Pero el oxígeno, que es el no metal, quiere ganar. ¿Cuántos quiere ganar? Como tiene 6 y está ganando 1, entonces tendría 7. ¿Será estable con eso? Según nuestra regla del octeto, no. Entonces, ¿qué es lo que hace? Busca a otro átomo de sodio que también tiene un electrón. ¿Para qué cosa? Para que este electrón sea transferido aquí. Y al final, entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría que hay 2 iones sodio de carga 1 más, ¿cierto? Hay 2 iones sodio que han perdido un electrón cada uno, y hay un átomo de oxígeno, el cual ahora tiene 8 electrones de valencia y tiene una carga de 2 negativo. ¿Bien? Entonces tenemos pues que así sea la formación de lo que nosotros conocemos el enlace iónico. Ahora, si tú te das cuenta, necesariamente, ¿qué es lo que se cumple? Que el número de electrones perdidos es igual al número de electrones ganados. Y es igual al número de electrones transferidos.
¿no? Por ejemplo, acá en el último ejemplo, ¿cuántos electrones se perdió en total? 2, ¿sí o no? 1 en cada sodio. ¿Cuántos electrones se ganaron en total por el oxígeno de en medio? 2, mira. ¿Y cuando se ha transferido? 2. ¿Está bien? A eso justamente muchas veces se le conoce a ello con el nombre de principio de electroneutralidad. Cuando se da la formación del enlace iónico, ¿ya? Los compuestos que presenten este enlace van a tener ciertas características que nosotros vamos a poder notar. Quizás nosotros no podemos conocer todos los enlaces iónicos, ¿no?, que existen en todas las sustancias, pero sí podemos nosotros generalizar algunas propiedades. Bien, entonces acá vamos a poner propiedades generales de los compuestos iónicos. Bien. Como ustedes saben, un compuesto iónico, según lo que ya hemos indicado acá, va a estar formado por iones, ¿no? Es lo que une son iones positivos y negativos. Por lo tanto, si yo tuviese una estructura de un compuesto iónico, ¿no?, si acá fuese positivo, el del costado tiene que ser negativo, el de acá también tiene que ser negativo. No puede haber un positivo a su costado, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, acá yo pongo un negativo? Se repelerían, pues, ¿sí o no? Entonces no puede haber. Siempre tiene que estar alternado negativo y positivo. Entonces acá sería positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Y así, ¿no? Positivo, negativo, acá sería negativo, acá sería positivo, tenemos un negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Ahora, como ustedes se dan cuenta, entonces, el enlace, ¿no?, es un enlace polidireccional, porque digamos, este positivo, ¿con quién se siente atraído? Con el negativo de arriba, con el de la derecha, con el de la izquierda, con el de abajo, con el que está atrás, el que está adelante. Entonces es una unión polidireccional. Y como es una unión polidireccional por todos lados, entonces es una unión bastante intensa. Y como es una unión muy intensa, entonces las unidades básicas van a estar muy juntas. Dígame, ¿en qué estado físico las unidades básicas están muy juntas? En el estado sólido, ¿sí o no? Entonces, ¿qué podemos decir? Usualmente son sólidos. ¿Ya? Es una característica importante. Los compuestos que presentan enlace iónico a condiciones ambientales usualmente van a ser sólidos. Pero estos sólidos, como te das cuenta, tienen que estar bien ordenaditas sus unidades básicas. A eso se le llama sólido cristalino. Ojo, en la ciencia, ¿no?, cristalino no significa brillante o translúcido, transparente, como ese. No. Cristalino significa ordenado, ya que sus unidades básicas están ordenadas. ¿Está bien? Ahora, este sólido cristalino, ¿no?, son sólidos cristalinos, como la unión es polidireccional, va a ser muy, muy fuerte la unión, como indicamos. Entonces, dígame, ¿será fácil o difícil que puedan derretirse si están muy unidos? Es difícil, ¿sí o no? Entonces podemos decir, ¿no?, que tienen alta temperatura de fusión. O sea, para derretirlos necesitamos temperaturas bastante altas, usualmente mayores a 350 grados Celsius. ¿Está bien? ¿Qué más? Si yo quisiera rayar esto, ¿no?, cuando uno raya utiliza una fuerza paralela a la superficie, ¿no?, del sólido. Entonces, si yo quisiera rayar esto, ¿será fácil o será difícil? Como la unión es muy intensa, ¿no?, quiero utilizar una fuerza paralela a la superficie, va a ser difícil que salgan. Y cuando yo tengo una oposición muy fuerte a que un cuerpo sea rayado, a eso se dice que ese cuerpo es duro. ¿Ya? Entonces, estos sólidos van a ser duros. ¿Ya? Frágiles. Ahora, acá yo sé que hay una contradicción para ustedes, ¿no?
Profesor, total, usted dijo que son duros, ahora dice que son frágiles. Pero veamos, la dureza, como lo expliqué hace un momento, es cuando se opone a ser rayado. Mientras que la fragilidad es cuando es fácil pero de romperse, no tanto de ser rayado. Por ejemplo, hace un momento hablábamos que si yo quisiera rayar esta superficie, aplico una fuerza así, que es paralela a la superficie. Pero si yo quisiera romper esta superficie, la fuerza que aplico sería así, sería perpendicular a la superficie. Entonces, ¿qué pasaría si es que yo aplico una fuerza perpendicular aquí? No muy intensa, pero lo suficiente como para que esto solamente se mueva una posición. ¿Qué pasaría si esta columna de acá se mueve una sola posición? Cuando se mueve una sola posición, este negativo pasó acá. Y entonces tendríamos 3 negativos juntos. ¿Y qué pasaría con eso? Habría una repulsión, ¿sí o no? Y este positivo bajaría aquí. Y habrían 3 positivos juntos y también generaría repulsiones. Entonces, como te das cuenta, si yo ejerzo una fuerza perpendicular para romper el compuesto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Esto se mueve una posición, genera un montón de repulsiones y ¿qué pasa? El cristal se rompe. Es por eso que son frágiles. Son duros, difíciles de rayar, pero frágiles, fáciles de romper. Muy bien. Y solubles en agua. O sea, se les puede disolver en agua. ¿Está bien? Esas son las propiedades generales. Profesor, pero yo conozco un compuesto iónico que no tiene pues mucha solubilidad en agua o que su temperatura de fusión es baja. Bueno, puede darse. Son casos de excepción. Pero en líneas generales, la mayoría de compuestos va a tener esta característica. Por ejemplo, el cloruro de sodio es un sólido cristalino. Muy bien. Su temperatura de fusión es alta, pasa de los 800 grados Celsius. Muy bien, es duro, es frágil y también es soluble en agua, como ustedes lo saben, porque la sal es soluble en agua. ¿Se dan cuenta? Entonces la generalidad es lo que estamos viendo. ¿Que hay algunos casos de excepción? Sí, puede darse. Ahora, ¿los compuestos iónicos conducirán o no conducirán la electricidad? Para que haya conductividad eléctrica, lo que necesitamos son cargas que puedan moverse, porque tienen que moverse a través de un medio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el caso de los que son los compuestos iónicos, si son sólidos como el que estoy graficando en esta parte, no van a poder conducir, porque si bien es cierto hay cargas, y eso ayuda, pero estas cargas no pueden moverse. Y como estas cargas no se mueven, no pueden conducir la electricidad. ¿Cuándo es que pueden conducir la electricidad? Cuando estos iones están libres. ¿Y en qué forma estarían libres? Hay 2 formas. O bien cuando están disueltos en agua, o bien cuando están derretidos. Lo último es bastante difícil porque, como dijimos en la parte anterior, su temperatura de fusión es bastante alta, o sea, es bien difícil derretirlos. Pero es una posibilidad, ¿ya? Entonces, en estado sólido, son malos conductores eléctricos. ¿Ya? Son malos conductores eléctricos. Pero ¿en qué casos sí pueden conducir la electricidad? Hemos dicho, cuando están disueltos en agua o cuando están derretidos, ¿no? Cuando están disueltos el agua se les dice acuosos. Muy bien. O también la otra forma es cuando estén líquidos, cuando estén derretidos, cuando estén fundidos. Muy bien. Entonces, ya de aquí nosotros, por ejemplo, si tenemos una sustancia que es un sólido, que tiene temperatura de fusión alta, que conduce la electricidad cuando está disuelto en agua, entonces de allí ya podríamos deducir que ese es un compuesto iónico. Bien. Pero ¿qué pasa si es que tenemos 2 elementos que no son metal, no metal, como hemos tenido en este caso, sino tenemos otro tipo de combinaciones? Veamos cómo se van a enlazar ellos. Pero el enlace metálico se puede enfocar de un par de formas, así que vamos a utilizar la forma más sencilla y que también explica bastante bien el comportamiento de los metales. ¿Ya? Vamos a utilizar la famosa teoría del mar de electrones. Muy bien. Entonces, por ejemplo,
Digamos que yo acá tuviese, ¿no?, una cinta de magnesio, ¿ya? Esto es magnesio, un cable o una cinta de magnesio. Si yo quisiera ver cómo es que están enlazados los átomos dentro de esta cinta o este cable de magnesio, muy bien, podríamos nosotros acá ver, ¿no?, dentro de este alambre, cómo está la unión. Ahora, veamos aquí, dentro de este alambre de magnesio, ¿qué es lo que tenemos? Obviamente lo único que vamos a tener son átomos de magnesio. Entonces acá voy a tener átomo de magnesio, ¿no?, y así sucesivamente, todos serían átomos de magnesio. Muy bien. Ahora, estos átomos de magnesio, como son átomos metálicos, dígame, ¿va a querer ganar o perder electrones este tipo de átomos? ¿Va a querer ganar o va a querer perder electrones? Como el magnesio es un metal, va a querer perder electrones. Y cuando pierde electrones, ¿en qué se transforma eso? Se transforma en un catión. Ahora, como sabemos nosotros, ya lo habíamos indicado en el enlace iónico, los metales quieren perder todos sus electrones de valencia. Entonces, como el magnesio es del grupo 2A, tiene 2 electrones de valencia y por lo tanto, la carga que tendría sería de 2. Todos los átomos de magnesio acá van a tener una carga de 2. ¿Está bien? Ahí está. Pero ahora ustedes también dirían, profesor, pero si él es positivo y él es positivo, se van a repeler. Claro, nuestra primera impresión va a ser esa, y tiene lógica. Pero la pregunta que te haría ahorita es, ¿y qué pasó con los electrones que se fueron? Ellos van a formar acá, ¿ya?, un famoso mar de electrones. Es como, por ejemplo, cuando ustedes, si es que alguna vez lo han hecho, han puesto esos camotes en el horno, muy bien, y por el calor que hace comienzan a botar miel, ¿cierto? Entonces pasa lo mismo aquí. Estos átomos de magnesio, para poder hacerse, ¿qué hacen? Botan sus electrones, así como los camotes botan miel. Pero ¿qué pasa si tú pones dos camotes que han botado miel juntos? Se pegan por la miel, ¿sí o no? Acá también lo mismo. Como él ha botado electrones y él también ha botado electrones, muy bien, está botando como, digamos, un líquido, ¿ya? Un mar de electrones. Y como este mar de electrones tiene carga negativa, este líquido es de carga negativa, y como ellos son de carga positiva, ¿qué sucede? Se atraen. Es por eso de que este mar de electrones mantiene pegados, mantiene unidos a los cationes metálicos. Entonces acá lo que tenemos son electrones, un montón de electrones que están moviéndose, ¿no?, por toda la estructura. Y justamente esto es lo que los mantiene unidos, ¿ya? Este es el famoso mar de electrones, que sea por todo el cristal metálico. Muy bien. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos realmente? Tenemos un mar de electrones, y en ese mar de electrones lo que tenemos son que están inmersos, ¿quiénes? Los cationes metálicos. Entonces, realmente, dentro de un metal, ¿qué es lo que tenemos? ¿No? Vamos a poner acá, en un metal hay cationes inmersos en un mar de electrones. Esto es muy importante porque explica bastante bien la mayoría de las propiedades de un metal. Una de las propiedades, ¿no?, clásicas, importantes de un metal, ¿cuál es? La conductividad eléctrica. ¿Por qué conduce la electricidad? Porque tiene justamente un mar de electrones, que son cargas que están moviéndose por toda la estructura. Muy bien. ¿Por qué presenta brillo? Porque cuando la luz viene, ¿no?, choca contra el mar de electrones y rebota. ¿Se dan cuenta? Muy bien. ¿Por qué los metales, a diferencia de los compuestos iónicos, ¿no?, en los cuales tú a ellos le dabas un golpe y se rompían porque se generan repulsiones, ¿sí o no? Acá tú le das un golpe a un metal, ¿se rompe? No, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa si es que yo le doy un golpe aquí y estos tres bajan una posición? ¿Qué pasaría?
Si te das cuenta no pasaría nada, ¿no? Porque seguiría habiendo el medio, el mar de electrones que los mantiene unidos. Es por eso de que tú un metal lo puedes chancar, ¿no? Lo puedes ir golpeando y se va a deformar, claro, va a cambiar su forma, pero no se rompe. Muy bien. Entonces, esa es la forma en la cual se explican las propiedades del metal, ¿ya? Mediante la famosa teoría del mar de electrones. Lo vamos a poner acá. Esto explica la conductividad eléctrica brillo, muy bien, forjabilidad y otras propiedades, ¿ya? Clásicas y características de un metal. Bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, ya hemos visto hasta el momento dos tipos de uniones, ¿no? La primera, que era el enlace iónico, que se daba entre un metal y un no metal, y acá hemos visto el enlace metálico, que se da entre átomos metálicos. Nos faltaría saber cómo es que se unen los átomos no metálicos entre sí, y a esa unión le vamos a llamar enlace covalente. Veamos en la siguiente parte. Bien, ahora tenemos que ver en este caso cómo es que vamos a unir átomos que son no metálicos, ¿cierto? Y a eso justamente que nosotros vamos a conocer con el nombre de enlace covalente. El enlace covalente, ya, se da por la unión de átomos no metálicos por lo general, aunque también hay algunas excepciones, como lo indicamos ya en el enlace iónico, pero aquí la característica es que no va a haber transferencia de electrones. No se va a ganar ni se va a perder electrones. Lo que va a pasar es que se va a compartir electrones. Bien, entonces acá vamos a poner las características de su formación. Bien. Entonces, como indicamos hace un momento, se da usualmente entre no metales. ¿Está bien? Es una característica. ¿Y qué más que dijimos? No va a haber transferencia, ¿sí o no? Acá no se transfiere porque los no metales no quieren perder electrones. Ambos, ¿no? Si tenemos dos átomos no metálicos, los dos quieren ganar. Pero como los dos no pueden ganar, entonces ¿qué cosa es lo que van a hacer al final? Van a tener que compartir electrones. Entonces, vamos a poner acá mediante la compartición de electrones. Muy bien, pero veamos, ¿y los electrones dónde se encuentran? Recuerden. ¿Cómo se llama la región donde es muy probable encontrar el electrón? A esa región se le llama orbitales, ¿cierto? Los orbitales son las regiones donde es más probable encontrar al electrón. Ahora bien, estos orbitales, ¿no? ¿Qué cosa va a pasar? Este es un orbital que tiene un electrón, acá tiene otro orbital con otro electrón, entonces para que puedan compartirse los electrones, estos orbitales tienen que intersectarse entre sí. Pero en el lenguaje técnico no hablamos de intersección de orbitales, sino hablamos de un traslape de orbitales, un solapamiento de orbitales. Bien, entonces acá vamos a poner, ¿no? Para ello hay traslape o solapamiento ¿no? En palabras más sencillas, intersección de orbitales. Bien, ahora, los orbitales que vamos a utilizar, ¿cuáles son? Veamos, ya que estamos hablando de no metales, como ustedes bien saben, los no metales se encuentran en el bloque P de la tabla periódica. Y como están en el bloque P, eso significa que su distribución electrónica termina en P. Y como su distribución electrónica termina en P, significa entonces que van a utilizar orbitales P principalmente.
También algunas veces se puede utilizar orbitales S, como por ejemplo en el caso del hidrógeno, que también es un no metal, ¿ya? Pero principalmente vamos a utilizar orbitales del tipo P. Y como nosotros sabemos, ¿no?, los orbitales S son esféricos, mientras que los P son del tipo dilobular. Ahora, cuando tenemos dos orbitales S que se van a traslapar entre sí, viene así, ¿no? O también podría ser un S con un P, y también vienen de esta forma. O también podrían ser dos P, pero que están en el mismo eje. ¿Estamos de acuerdo? Que están en el mismo eje. Entonces, a esto de acá, a esto, ¿cómo se le va a llamar? ¿No? Esto es lo que nosotros conocemos con el nombre de un traslape frontal. ¿Ya? Que comúnmente le llamamos enlace sigma. ¿Está bien? Cuando los orbitales que se van a unir, se van a traslapar, lo hacen de manera frontal, entonces a eso se le llama enlace sigma. Mientras que, por ejemplo, acá, ¿qué sucede si tengo dos orbitales P? Pero mira, a diferencia de los de aquí, acá eran dos P que estaban en la misma línea, en el mismo eje, ¿no? Este es PX, este es PX. Pero ¿qué pasa si los dos son PY y son paralelos entre sí? Entonces, para que puedan darse ese traslape, van a tener que acá formar como un puente. Acá también van a tener que formar como un puente. Muy bien. Entonces, a este traslape, ya es un traslape en el cual los orbitales se sacan así y con las justas ya van a formar un puentecito para poder unirse. Entonces, como con las justas se van a poder enlazar, se van a poder unir, a eso se dice que es un traslape del tipo tangencial o lateral. ¿Ya? Entonces, esto de acá es un traslape lateral, al cual le vamos a llamar enlace pi. Entonces, la diferencia que vamos a tener entre los traslapes es que existen dos tipos, ¿no? Traslapes frontales y traslapes laterales. Los traslapes frontales es lo que llamamos en el enlace covalente un enlace sigma, mientras que los traslapes laterales es lo que nosotros vamos a llamar enlace pi. Los traslapes frontales son más fuertes porque obviamente la intersección es mejor. En cambio, los traslapes laterales son débiles. ¿Ya? Es por eso que cuando más adelante veamos reactividad en el caso de lo que es compuestos orgánicos, por ejemplo de alcanos, de alquenos, ¿no? Si el compuesto tiene enlace pi, usualmente es más fácil de que reaccione. ¿Por qué? Porque su enlace es débil. En cambio, si todos los enlaces son sigma, va a ser difícil que reaccione. ¿Por qué? Porque todos sus enlaces son fuertes. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo es que se va a dar esta compartición? Vamos a ver algunos ejemplitos. El primer ejemplo que podemos dar, ¿no?, es por ejemplo el del hidrógeno con el cloro. Como ustedes saben, el hidrógeno tiene un electrón de valencia y el cloro tiene 7 electrones de valencia. Ambos son no metales. Y como ambos son no metales, ambos quieren ganar. Pero los dos no pueden ganar, caballero. ¿Qué van a tener que hacer? Compartir electrones. Y recuerden que usualmente lo que buscan es cumplir con el famoso octeto. Excepto en el caso del hidrógeno, que bueno, algunos le llaman la regla del dueto, porque el hidrógeno con 2 electrones ya es estable. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Bien, quedaría así: hidrógeno, su electrón, y luego acá vienen los del cloro. Si te das cuenta, acá esto es del hidrógeno y este es el cloro. Y esto justamente es lo que llamamos nosotros el par enlazante. Como ese es el único par que enlaza, muy bien, ¿cómo lo puedo representar también esto? Esto lo puedo poner así, de esta forma, ¿no? Hidrógeno, este par enlazante lo voy a representar mediante un segmento de recta. ¿Está bien? Y luego lo del cloro, ponemos acá, y sus electrones de valencia sí lo mantenemos con puntitos. ¿Ya? Es la forma en la cual se representa. Bien, a ver, otro ejemplito. Ya, en el caso del agua, por ejemplo. ¿Cómo sería el caso del agua? Si ustedes tienen acá el caso del agua, muy bien, en el agua tenemos pues oxígeno, ¿no? Tenemos lo que viene a ser el hidrógeno
y el otro átomo de hidrógeno. ¿Está bien? Ahora, el hidrógeno de acá tiene un solo electrón de valencia, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia y el hidrógeno acá tiene un solo electrón de valencia. Ahora, el hidrógeno para ser estable, recuerda, con 2 electrones lo sería. Por lo tanto, entonces acá va a compartir. Entonces acá voy a poner una línea, un segmento de recta para representar la compartición de electrones. El hidrógeno de acá también, ¿no? Acá va a compartir y con eso el hidrógeno tendría 2. Acá el hidrógeno también tendría 2. Y el oxígeno ahora, ¿cuántos tendría a su alrededor? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ya sería estable. ¿Te das cuenta? Muy bien. Otro ejemplito que podríamos tener es de el monóxido de azufre. El azufre, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Tiene 6. Como ustedes se dan cuenta seguramente, está en el grupo 6 de la tabla periódica. Y el oxígeno también tendría 6 electrones de valencia. Entonces comenzamos a unir acá. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuántos tendría cada uno? Si es que se unen estos. Mira, acá el azufre acá tendría 2, porque están siendo unidos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sería lo suficientemente estable. ¿Qué es lo que hace? Une a otro de acá. Y ahora el azufre, ¿cuántos tendría? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y el oxígeno cuántos tendría? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ambos tendrían 8, ambos serían estables. Muy bien. Entonces, a esto es lo que nosotros vamos a llamar en un momento un enlace doble. Bien. Ahora, existen diversos tipos de enlace covalente que podemos nosotros clasificar. Vamos a ver en esa siguiente parte la clasificación del enlace. Bien, veamos lo que vienen a ser los tipos de enlace covalente. ¿Ya? Por ejemplo acá, si tenemos esta estructura que corresponde al ácido peroxinítrico, vamos a poner ahora los enlaces que va a tenerse aquí, ¿ya? Tú ya sabes de que el hidrógeno tiene un solo electrón de valencia. El oxígeno tiene 6, ¿cierto? Muy bien, este oxígeno de acá también tiene 6. Muy bien, el nitrógeno es del grupo 5A, por lo tanto tendría 5 electrones de valencia. Muy bien, el oxígeno ya sabemos que tiene 6 electrones de valencia y este de acá también tiene 6 electrones de valencia. Muy bien, entonces ahora ¿qué va a suceder? Vamos a comenzar a trazar los enlaces que hay entre ellos. Entre el hidrógeno y el oxígeno, siempre se recomienda enlazar primero al hidrógeno, ¿ya? Es lo más recomendable porque el hidrógeno con 2 electrones ya es estable. ¿Está bien? Entonces veamos, como ya he enlazado al hidrógeno, ya es estable, ahora este oxígeno, ¿cuántos tendría? Tendría 7 electrones. Para estabilizarse le faltaría 1. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace? Se enlaza con el otro átomo de oxígeno y tendría, ¿no? Aquí 8 electrones. Ahora, este átomo de oxígeno de acá tendría ¿cuántos electrones hasta el momento? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todavía no se va a estabilizar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se enlaza con el nitrógeno y de esa manera también tendría 8. El nitrógeno que hemos enlazado ahora, ¿cuántos tiene? 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Todavía no es estable, entonces ¿qué es lo que hace? Se enlaza con este oxígeno de acá. Muy bien, pero a ver, ¿qué cosa va a pasar en enlazarse con este oxígeno que está aquí? Él va a tener ahora ¿cuántos? 2, 4, 5, 6, 7. Y el oxígeno tendría 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los dos tienen 7, ninguno es estable. ¿Qué es lo que hacen? Vuelven a formar otra unión. Y cuando forman esta nueva unión, ahora ¿cuántos tendría cada uno de ellos? El nitrógeno tendría ¿cuántos? 2, 4, 6, 7, 8. ¿Y el oxígeno tendría cuántos? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ambos tienen 8, pero falta unir un oxígeno más. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El nitrógeno en este caso, ¿qué es lo que hace? Hace un préstamo, le dice, ya toma, te presto este par de electrones. Ojo, no se los está transfiriendo,
Dice, siguen siendo el nitrógeno, pero se los presta también al oxígeno para que pueda formar, ¿no?, el enlace covalente y así estabilizarse. Y de esa manera también el oxígeno ahora con estos 2 electrones que le está prestando, ¿cuántos tendría? 8 electrones de valencia. Muy bien. Entonces veamos. Estos enlaces, vamos a llamar enlace A, B, C, D y E. El enlace A. Como ustedes se dan cuenta, en el enlace A se está compartiendo un par de electrones. Entonces al enlace A se le conoce como que es un enlace simple o sencillo. El enlace B también implica la compartición de un par de electrones, también sería un enlace simple o sencillo. Muy bien. El enlace C, lo mismo, es un enlace simple o sencillo. Muy bien. El enlace D también, ¿cuánto está compartiendo aquí? Un par, entonces también es un enlace simple. En cambio en E se está compartiendo 2 pares de electrones. A esto se le conoce con el nombre de un enlace doble. Se puede compartir hasta 3 pares de electrones. Muy bien. Ahora recuerden que cuando hay un enlace múltiple, que sea doble o triple, ¿no?, uno de ellos solamente va a ser sigma y los demás van a ser pi. Bien. Entonces veamos también, eso lo vamos a ver al final. Ahora, esa es una forma de clasificar al enlace. Ahora veamos, en el enlace A, ¿quién aportó los electrones? ¿El átomo de la izquierda, el de la derecha o ambos? Ambos han aportado, ¿sí o no? Entonces a eso se le llama un enlace normal. A esto también, en el caso del B, ambos aportaron, también es un enlace normal. En el C también ambos aportaron, es un enlace normal. En el D, ¿qué pasó? ¿Ambos aportaron? No. Si te das cuenta, solamente el nitrógeno aportó en el enlace. Entonces a eso se le llama un enlace dativo. También a veces le llaman coordinado. Bien. En el E, ¿quiénes aportaron? Profe, pero hay 2. Esa no es la pregunta. ¿Quién aportó en la formación del enlace? ¿El nitrógeno o el oxígeno? Los 2, ¿cierto? Y como los 2 han aportado, entonces es un enlace del tipo normal. Ahora bien, entre el hidrógeno y el oxígeno en el enlace A, ¿quién es más electronegativo? El oxígeno, ¿cierto? Y como el oxígeno es más electronegativo, va a jalar los electrones con más fuerza. Entonces ahí se dice que ese enlace es del tipo polar. Usualmente cuando el enlace es polar, cuando tiene átomos de diferentes elementos. ¿Ya? Esto es polar. En cambio, el enlace B, si te das cuenta, ¿qué cosa es lo que une? Une 2 átomos de oxígeno. Entonces, ¿quién jala los electrones con más fuerza? ¿El oxígeno o el oxígeno? Definitivamente va a tener la misma fuerza, ¿sí o no? Entonces, ¿de qué hablamos ahí? De un enlace apolar. Cuando son átomos iguales, de hecho el enlace es apolar. ¿Ya? Luego también veremos en la siguiente parte, ¿no?, cuando hablemos de geometría molecular y polaridad de moléculas, vamos a hablar un poco más sobre el tema. Bien, en el enlace C son átomos diferentes, también es un enlace del tipo polar. En el enlace D también son átomos diferentes, también es del tipo polar. Y el enlace E también es del tipo polar. ¿Está bien? ¿Quedó claro esto? Bien. Recuerden que el objetivo final del enlace covalente y de todos los enlaces es justamente buscar un sistema de mayor estabilidad. Y dijimos que nuestro objetivo como estudiantes y como en este caso la sesión que tenemos el día de hoy es que ustedes puedan determinar las propiedades de las sustancias en función al enlace. Entonces acá vamos a indicar características generales, ¿ya?, de los compuestos. Que tienen enlace covalente. Ahora bien, acá algo que también debemos nosotros tener en cuenta, ¿ya?, es que
seguramente muchos de ustedes ya han escuchado en algún momento el término molécula, ¿cierto? Pero, ¿se puede utilizar ese término en cualquier caso? No. Y es aquí justamente la observación que nosotros tenemos, ¿no? De que cuando hablamos de molécula, necesariamente estamos hablando de enlace covalente, ¿ya? Entonces, acá vamos a poner una molécula es un conjunto de átomos unidos por enlace covalente. Bien, eso es una molécula. Es un conjunto de átomos unidos por enlace covalente. Es por eso de que muchas veces a los compuestos que están formados por enlace covalente se les llama compuestos moleculares. Entonces recuerda, si te hablan de compuestos moleculares, es lo mismo que te digan que tienen enlace covalente, ¿ya? En los metales o en los compuestos iónicos no hay moléculas, ¿no? Hay iones o hay unidades fórmula, incluso algunas veces se les habla de eso, pero no forman moléculas. Las moléculas es algo característico importantísimo para lo que viene a ser el enlace covalente. ¿Está bien? Ahora, los compuestos moleculares pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. A diferencia, por ejemplo, del enlace iónico, los compuestos que tienen enlace iónico, todos son sólidos prácticamente, ¿no? Hemos dicho que la mayoría de casos van a ser sólidos. El enlace metálico también, prácticamente todos son sólidos, excepto el mercurio. En cambio, si tenemos una sustancia que tiene enlace covalente, puede ser sólido, líquido o gas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si el agua, que es un líquido, definitivamente es una sustancia covalente o también llamada un compuesto molecular. Bien, si tengo el gas, por ejemplo, el gas oxígeno también es molecular. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Usualmente, los compuestos moleculares tienen baja temperatura de fusión, o sea, son fáciles de derretir, ¿ya? Y no conducen electricidad, porque no tienen iones, no tienen cargas, no hay un mar de electrones, no hay cationes, no hay aniones. Recuerda, lo que se va a dar acá es la unión de átomos neutros, mientras que en el enlace iónico sí habían iones, por eso que cuando yo lo derrito o lo disuelvo en el agua puede conducir. Estos usualmente no van a poder conducir ni disueltos sin agua, ni tampoco cuando están en forma líquida. Bien, bueno, entonces en la siguiente parte vamos a ver lo que es la resolución de algunos problemas, con los cuales vamos ya a puntualizar algunas cositas más, y ya también tendremos pues la resolución de esos ejercicios. Nos dice, respecto al enlace químico, indique, ¿no?, verdadero o falso. Lo primero que nos indica es, todos los átomos se enlazan, ¿no? Luego nos dice, siempre se libera energía al formar enlaces. Y luego nos indica que al enlazarse, los átomos forman un sistema más estable. A ver, recordemos qué cosa habíamos indicado en el enlace químico, ¿no? El enlace químico son fuerzas, ¿no? Son un conjunto de fuerzas de naturaleza electromagnética. ¿Ya? Ahora, estas fuerzas electromagnéticas lo que hacen, ¿qué cosa es? Unen átomos, ¿ya? O también pueden unir iones.
Pero, ¿para qué unen estos átomos o iones? ¿Cuál es el objetivo? Para formar un sistema más estable. Y como el sistema debe ser más estable, ¿ya? ¿Qué es lo que va a suceder? Hay un detalle que en cuanto a la energía. Recuerden de que para que haya más estabilidad debemos tener menos energía, ¿cierto? Entonces, como tiene que haber menos energía y la energía no se crea ni se destruye, entonces cuando un par de átomos, digamos, se unen, ¿no? Para tener menos energía, ¿qué hacen? Eliminan, botan, liberan energía. Muy bien. Entonces, por lo que hace es que se libera energía. A esto se le conoce con el nombre de un proceso exotérmico. ¿Estamos de acuerdo? Esto es un proceso exotérmico. Entonces veamos. Por lo tanto, la primera proposición que nos dice todos los átomos se enlazan, eso en realidad sería falso. ¿Por qué? Recordemos que hay algunos átomos como lo que es los gases nobles, helio, neón, argón, ¿ya? Principalmente ellos, que no se han enlazado en lo absoluto. Claro, hay algunos gases nobles como el criptón, el xenón, ¿ya? El radón, que sí han llegado a enlazarse. Eso es cierto. Pero acá me dice que todos los átomos se enlazan. Y eso es falso porque el helio, el neón, el argón jamás se han enlazado hasta el momento. Bien, luego me dice, ¿siempre se libera energía al formarse en enlace? Sí, siempre se libera energía, siempre. Eso sí, toda formación de enlace implica una liberación de energía. Y luego nos dice que al enlazarse, los átomos van a formar un sistema más estable. Claro, justamente esa es, ¿no?, la meta del enlace químico, formar un sistema más estable. Por lo tanto, la tercera proposición sería verdadera. Enlace iónico. Recordemos que el enlace iónico es una unión del tipo electrostática. Muy bien. Ahora, el enlace iónico, recuerden, generalmente se da entre, ¿qué cosa? Metales y no metales, ¿sí o no? ¿No? Recuerden que esto une usualmente metal y no metal. Hay algunas excepciones que también las hemos indicado, ¿cierto? Muy bien. Luego, ¿qué cosas debemos tener en cuenta? Un ejemplo clásico de esto, ¿cuál sería? El cloruro de sodio, ¿no? Sodio, que es del grupo 1A, y por lo tanto tendría un solo electrón de valencia. Bien, cloro, que es del grupo 7A, y por lo tanto va a tener 7 electrones de valencia. Entonces, ¿qué va a pasar? El sodio, como es un metal, ¿qué es lo que hace? Va a querer perder electrones. Mientras que el cloro, que es un no metal, ¿qué es lo que hace? Gana electrones. Entonces, acá lo que tenemos es que el sodio le va a dar este electrón al cloro. Muy bien. Y acá entonces al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Que el sodio se va a transformar en ion sodio, ¿no? Uno más. Muy bien. Y el cloro se va a transformar en el ion cloruro, que tiene de carga 1 menos. Y eso justamente, acá hay una atracción eléctrica a la cual justamente nosotros denominamos enlace iónico. Como te das cuenta, realmente el enlace iónico, ¿qué es lo que une? Une un catión y un anión. Entonces veamos ahora las proposiciones, ¿no?, que nos indican ahí. La primera proposición nos dice, ¿se da principalmente entre metales y no metales? Sí, usualmente se da entre metales y no metales porque el metal va a querer perder, mientras que el no metal va a querer ganar electrones. Verdadero, eso es correcto. Segunda proposición. Nos dice, ¿hay transferencia de electrones en su formación? Sí, ¿no? Justamente lo que notamos es que el sodio, que es el metal, va a perder electrones, el cloro es el que va a ganar electrones, hay transferencia de electrones. Esto también sería verdadero. 3. Dice, une átomos neutros. Como nosotros podemos ver, el enlace iónico, que es este, ¿qué cosa es lo que está uniendo? Cationes y aniones, está uniendo iones.
Por lo tanto, la última proposición sería falsa, sería la incorrecta. Muy bien. Entonces veamos, ¿cuáles son las proposiciones correctas? Sería la 1 y la 2. La respuesta a esta pregunta, en todo caso, sería la alternativa D. ¿Qué es un compuesto iónico? Un compuesto iónico es aquella sustancia, aquel compuesto que tiene en su composición por lo menos un enlace iónico. ¿Está bien? Entonces veamos. Sabemos nosotros que el enlace iónico se da cuando se une usualmente un metal y un no metal. ¿Cuáles son las excepciones a esto? Porque obviamente si te digo usualmente hay algunas excepciones. Muy bien. Recuerda que siempre son iónicos, ¿no?, aun cuando no cumplan, ¿no?, con la regla de metal-no metal, los compuestos que tengan NH4. ¿Ya? Si tiene NH4, ¿no?, que es el ion amonio, ¿ya?, entonces de hecho es un compuesto iónico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Esa es una característica que debemos nosotros considerar. Otro, no son iónicos aun cuando cumplen la regla de que está formado por metal y no metal. No, las uniones del berilio o el aluminio con elementos del grupo 7A, flúor, cloro, bromo, yodo, o con el hidrógeno. Cuando el berilio se une con alguno de ellos o con el hidrógeno, no forma enlace iónico, forma enlace covalente. Lo mismo, el aluminio, cuando se une con algún elemento del grupo 7A, flúor, cloro, bromo, yodo, o con el hidrógeno, no va a formar enlace iónico, el enlace es covalente. Entonces veamos, considerando esto, aquí, sodio es un metal, flúor es un no metal, por lo tanto, esto sería un enlace iónico, ¿no?, la formación de este compuesto. Por lo tanto, esto es un compuesto iónico. Óxido ferroso. Hierro es un metal, oxígeno es un no metal. También entonces notamos de que hay una combinación metal con no metal, es un enlace iónico, por lo tanto el compuesto formado es un compuesto iónico. Dióxido de carbono. El carbono es un no metal y el oxígeno también es un no metal. Por lo tanto, esto no sería un enlace iónico, ¿no? La unión entre ellos sería un enlace covalente. Por lo tanto, acá no. Muy bien. Acá, amoníaco. Nitrógeno es un no metal. Hidrógeno también es un no metal. Por lo tanto, la unión entre ellos se daría mediante enlace covalente. Por lo tanto, acá no habría enlace iónico, no sería un compuesto iónico. Potasio es metal y el nitrógeno con el oxígeno son no metales. Entonces ahora, claro, acá ustedes seguramente pensarán, profesor, pero veamos, acá entre estos dos, ¿no?, el enlace es iónico, porque es metal con no metal, pero entre nitrógeno y oxígeno, ¿no?, el enlace es covalente. Eso es cierto, tiene enlace iónico y tiene enlace covalente. Pero como tiene por lo menos un enlace iónico, ya todo el compuesto es iónico. Cuando tiene los dos, recuerden de que si tiene enlace iónico y enlace covalente, el compuesto se dice que es un compuesto iónico. ¿Está bien? Predomina en este caso esa característica. Por lo tanto, acá sí se daría la formación de un compuesto iónico. ¿Esta sustancia sería iónico o no sería iónico? ¿Qué dicen ustedes? Mira, tiene NH4, el ion amonio. ¿Qué dijimos hace un momento? Que toda sustancia que tenga el ion amonio, de hecho, es un compuesto iónico. ¿Está bien? Y por último acá tenemos el tetrafluoruro de carbono, en donde el carbono es un no metal y el flúor también es un no metal. Por lo tanto, la unión entre ellos se daría mediante enlace covalente. Por lo tanto, esto no es un compuesto iónico. Entonces ahora, me piden que indique cantidad de compuestos iónicos. ¿Cuántos compuestos iónicos hemos encontrado? El fluoruro de sodio es uno, el óxido ferroso es otro, ¿no?, el nitrato de potasio y el nitrato de amonio. En total hemos encontrado 4 compuestos iónicos. Por lo tanto, en este caso, la respuesta a esta pregunta
sería entonces la alternativa D. En la pregunta 4 nos habla acerca de la fórmula que tendría, pues, ¿no?, la unión entre calcio y nitrógeno. Veamos. Si ustedes hacen la distribución electrónica del calcio, si es que lo desean hacer de esa manera, podremos acá decir que sería argón 4S2. ¿Esto qué cosa me indica? De que va a tener, ¿no?, en su capa de valencia, que es el cuarto nivel, va a tener 2 electrones nada más. Entonces esto, según la notación de Lewis, lo puedo poner así: calcio, ¿no?, con 2 electrones de valencia, lo cual voy a poner acá de esta manera. El nitrógeno, número atómico 7, su distribución, entonces, ¿cómo sería en este caso? Lo puedo hacer en forma directa porque es un número atómico bastante bajo. Entonces indicaríamos acá, ¿no?, 1S2, 2S2, 2P3. Notamos aquí que el nivel de valencia o capa de valencia es el segundo nivel. Muy bien, y en total ahí hay ¿cuántos? 5 electrones. Muy bien, entonces, ¿cómo sería esto? Nitrógeno tendría acá 5 electrones de valencia. Ahora, también, según nosotros sabemos, de que el calcio, seguramente ustedes recordarán, esto es un metal, ¿cierto? Mientras que el nitrógeno sería un no metal. Como es la unión entre un metal y un no metal, entonces estamos hablando de un compuesto iónico. ¿Está bien? Ahora bien, sabemos también nosotros de que el calcio lo que va a hacer es perder electrones, ¿cierto? Entonces, el calcio va a perder electrones. ¿Y cuántos electrones va a perder? Sabemos nosotros de que cuando hablamos de un metal, el metal, sobre todo los metales representativos, pierden todos los electrones de valencia. Entonces, como el calcio tiene 2 electrones de valencia, va a perder esos 2 electrones de valencia. Muy bien, entonces acá el calcio sería de carga 2 positivo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia y como el nitrógeno es un no metal, va a querer ganar electrones. ¿Cuántos electrones quiere ganar? Como tiene 5, va a querer ganar 3 para llegar al famoso octeto. Entonces el nitrógeno tendría ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cuando ya alcance el octeto. Entonces tendría una carga de ¿cuánto? 3 negativo, porque estaría ganando 3 electrones. Pero veamos, también recordamos nosotros algo importante, ¿no?, que la cantidad de electrones que se ganan y que se pierden necesariamente tienen que ser iguales. ¿Y acá qué me indica esto? Que el calcio ha perdido 2. ¿Y qué me indica esto? Que ha ganado 3. Como obviamente no son iguales, vamos a tener que multiplicar por factores enteros hasta que se iguale la cantidad. Y como son primos entre sí, la única forma en la cual va a cuadrar esto, ¿no?, en la cual se va a igualar, es que hayan 3 calcios y 2 nitrógenos. Porque entonces ahora, si cada calcio pierde 2, 3 calcios, ¿cuánto perderían en total? 6 electrones, excelente. Si cada nitrógeno pierde 3 electrones, gana 3 electrones, 2 nitrógenos, ¿cuánto estaría ganando? Claro, 6 electrones, ¿sí o no? Entonces te das cuenta de que en este caso ya la cantidad de electrones ganados y perdidos se ha igualado. Por lo tanto, entonces ahora la fórmula, ¿cómo quedaría? ¿Cuántos calcios voy a necesitar? 3. ¿Cuántos nitrógenos voy a necesitar? Muy bien, 2. Esa sería la fórmula del compuesto que corresponde a la alternativa C. Entonces, la respuesta sería la alternativa C. Nos dice que en el laboratorio se tiene un compuesto cuyas propiedades son las que se indican aquí. ¿Ya? Su punto de fusión es de 860 grados Celsius. La solubilidad es de 50 gramos por cada 100 gramos de agua, lo cual es una solubilidad relativamente alta, o sea, es soluble, ¿no? Conductor eléctrico, ¿no?, al ser disuelto en agua, o sea que cuando tú lo echas en agua, ahí conduce a la electricidad. Entonces veamos, analicemos. Estas características, estas propiedades, ¿a qué cosas corresponden? Todo esto, ¿qué cosa nos está indicando? ¿Qué tipo de compuesto tiene estas propiedades? Esto sería un compuesto iónico.
Y como es un compuesto iónico, entonces, ¿esto de qué estaría formado? Un compuesto iónico va a estar formado, sabemos, por un metal y un no metal. ¿Cuál de estas alternativas me indica un compuesto iónico? Veamos acá, en la alternativa A, carbono, hidrógeno y oxígeno, que son sus componentes, todos son no metales, por lo tanto no sería un compuesto iónico. En la alternativa B, carbono y oxígeno, ambos son no metales, tampoco podría ser un compuesto iónico. La alternativa C, carbono, hidrógeno y oxígeno, otra vez todos son no metales, no es un compuesto iónico. La D, igual, carbono, hidrógeno y oxígeno, por lo tanto no es un compuesto iónico. La E, potasio y flúor, ¿no? El potasio es un metal, el flúor es un no metal, por lo tanto la unión entre ellos sería mediante enlace iónico. Entonces esto sería un compuesto iónico. Por lo tanto, entonces, según sus propiedades, esto es un compuesto iónico y el único compuesto iónico de las alternativas sería la E.